En esta clase vamos a ver el tema de estadística. Los datos se pueden describir gráficamente o numéricamente. Cuando se describen numéricamente, lo que se hace es se utilizan medidas estadísticas. Estas medidas estadísticas se van a agrupar en tres categorías: las medidas de tendencia central, las medidas de posición y las medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central van a indicar el centro de los datos a lo largo de la recta numérica y generalmente se los van a presentar como valores que representan los datos. Es decir, cuando te dan las medidas de tendencia central, esos números no necesariamente se encuentran como parte del conjunto de números originales que se observaron. Puede ser que cuando yo tengo una lista de números, saco el promedio y el promedio no necesariamente es una de las observaciones originales. Hay tres medidas de tendencia central que son importantes. El promedio, que es la media aritmética o el promedio simple, en el examen lo van a ver como mean y generalmente ponen mean y entre paréntesis arithmetic mean. Y no es otra cosa que sumar los términos entre el número de los términos. La mediana es literalmente el número de en medio en un conjunto de números cuando este está arreglado en orden ascendente o descendente. Entonces el chiste es que sea el número de en medio. Hay casos en que el promedio es igual a la mediana. Por ejemplo, si yo tengo este conjunto de números, 2, 4, 6, 8, 10, el promedio lo sumo entre 5 es igual a 6. La mediana, el número que está justo en medio, es el 6. Y ahí son iguales. En un conjunto uniformemente espaciado, por ejemplo, números enteros consecutivos, números enteros impares consecutivos, o sea, cuando el espacio entre los números es el mismo, la mediana es igual al promedio. La moda es el número que aparece con más frecuencia en el conjunto de números. Si cada número aparece solamente una vez, el conjunto de datos no tiene moda. Si cada número aparece el mismo número de veces, cada número único es una moda. Aquí una nota en cuanto a el promedio y promedio ponderado. Cuando se repiten valores en una lista, es útil pensar en la media de los números como un promedio ponderado de los valores que son diferentes. Por ejemplo, considera la siguiente lista de 16 números. Algunos se repiten, otros no se repiten. Pero solo hay 6 valores diferentes en esta lista: el número 2, 4, 5, 7, 8 y 9. La media de los números en la lista se calcularía de la siguiente manera. En lugar de sumar 2 más 4 más 4 más 5 más 7 más 7 más 7, así, lo que hago es a cada uno de los números que son diferentes le asigno su peso, cuántas veces se repite, y lo divido entre el número total de números. La cantidad de veces que aparece un valor en la lista, es decir, su frecuencia, es lo que determina el peso de ese valor. La media de estos 16 números es la media ponderada de los valores que no se repiten, ¿ok? Y cada uno le estoy asignando su peso. Entonces, así está relacionado el promedio con el promedio ponderado. Y es lo mismo que si sacara la media de esta lista de la forma tradicional, entre comillas, que nada más es como desenrollado en lugar de multiplicar por su peso. Y ya hablamos antes en los problemas de palabras sobre cuándo es apropiado usar un promedio y otro, el promedio simple contra el promedio ponderado. En este caso, el cálculo de la media ponderada, la suma de los pesos es la cantidad de números en la lista. Entonces, de todos modos, siempre divides para el promedio entre el número total de elementos que estás observando. El problema con la media es que se puede ver afectada por los valores extremos que estén muy por encima o muy por debajo del resto de los datos, porque los valores contribuyen directamente a esta suma de los datos y por lo tanto a la media. Si yo hablo de el ingreso promedio de 4 jóvenes profesionistas, y digamos que todos ganan entre 10 y 15, y saco el promedio de estos 4 jóvenes profesionistas, pero un valor extremo me daría una descripción falsa. Entonces, si uno de estos 4, en lugar de ser similar a los demás, sale alguien con un valor muy extremo en lo que estoy midiendo, me va a descuadrar y lo que esté describiendo no va a ser tan útil esta descripción. Entonces, tengo que tomar eso en cuenta.
Precisamente por este problema con la media, se utiliza también la mediana para describir un conjunto de datos, ya que la mediana no se va a ver afectada por los valores inusualmente altos o inusualmente bajos en relación con el resto de los datos, porque al fin y al cabo la mediana es el número de en medio. Los pongo en orden y el número de en medio no cambia si los extremos son muy pequeños o muy grandes. 2 ejercicios en 5 minutos. Ahorita los platicamos. La respuesta correcta del primer ejercicio es la opción E. La respuesta correcta del segundo ejercicio es la opción C. El promedio de 5 números es 6.8. Si uno de los números lo multiplico por 3, el promedio de los números se incrementa a 9.2. ¿Cuál de los 5 números fue multiplicado por 3? ¿De dónde salió ese promedio? Ese promedio salió de la suma de los términos entre el número de términos. 5 por 6.8 es igual a 34. Esa es la suma actual. La nueva suma sería 5 por 9.2, que es igual a 46. La suma actual se incrementa en 12 después de que multipliqué uno de los 5 números por 3. Multiplicar uno de los 5 números por 3 es lo mismo que si le sumara 12 a ese número. 3x es igual a x más 12. 2x es igual a 12, x es igual a 6. Para los que pusieron la respuesta de D, esa es la respuesta más popular, pero es la trampa más común porque no es que quité x y lo sustituí con 12, a x le sumé 12. Pero la respuesta correcta es la opción E. La siguiente pregunta me dice, ¿cuál es la suma de todos los enteros pares de 650 a 750, incluyendo los extremos? El promedio sale de la suma de los términos entre el número de términos. Suma de los términos sería el promedio por el número de términos. Y acuérdense que aquí el promedio es igual a la mediana porque el espacio entre los números es el mismo. El número de en medio entre 650 y 750 es 700. ¿Cuántos números hay en el set? El set incluye los límites de 650 y 750. Eso es la diferencia más 1. La diferencia entre 650 y 750 es de 100. Solo me interesan los enteros pares. 50 más 1 es 51. Y si hay 51 números en el set, eso multiplicado por 700, que es el promedio, eso es igual a 35.700. Eso es la suma de todos los enteros pares de 650 a 750 inclusive. Si a alguien no le queda claro esto de inclusive counting, tengo aquí 4 escenarios, vamos a resolverlos juntos. El primer escenario es si el lunes había 15 libros para repartir, para el viernes quedaban 7, ¿cuántos libros se reparten? 15 menos 7 que quedaban, se repartieron 8 libros. En el siguiente escenario, cuando digo que a las 6 había 7 personas en una fiesta, que para las 8 ya había 15 personas y nadie se fue, ¿cuántas personas llegaron a la fiesta? 15 menos 7 son 8 personas las que llegaron entre las 6 y las 8. En cambio, en este escenario, cuando digo que un curso inicia el día 7 del mes y termina el 15 del mes, ¿cuántos días duró el curso? 15 menos 7 más 1, porque sí incluyo el día que se dio curso del último día del curso. Es la diferencia más 1. En el siguiente escenario, cuando me dicen cuántos múltiplos de 3 hay entre 21 y 45, bueno, 21 entre 3 es igual a 7. Para calcular los múltiplos, calculo los extremos, 45 entre 3 es 15, y luego va a ser la diferencia más 1, porque los extremos, tanto 21 como 45, son múltiplos de 3. Cuando estoy contando entre dos límites, va a depender de la situación para saber si es la diferencia o la diferencia más 1.
En cuanto a las medidas de posición, en una lista de datos numéricos ordenada de menor a mayor, las tres posiciones más básicas, el comienzo, el final y el medio, es decir, el número más pequeño, el número más grande y el número del medio. Estas posiciones las suelen etiquetar como least o L, G for greatest y M for median. Aparte de estas medidas básicas de posición, se utilizan los cuartiles y los percentiles para indicar la posición en la que un número determinado está dentro de la lista. Hay tres cuartiles, el cuartil 1, el cuartil 3, y debe una lista de datos ordenados en cuatro grupos iguales. El primer grupo del primer dato al cuartil 1, el segundo grupo del cuartil 1 a la mediana, el tercer grupo, los datos que están de la mediana al cuartil 3, y el cuarto grupo, los datos que están del cuartil 3 al último dato. Entonces es cuando el conjunto de datos lo divido en cuatro grupos. Aquí tengo una lista de datos ordenados. La mediana es 7. Como es un número par de datos, son 16 datos, no hay un número claramente en medio, estoy sacando el promedio entre los dos. Q1 va a ser el promedio entre 5 y 7, que va a ser 6. Q3, el promedio entre 8 y 9, que es 8.5. Los percentiles dividen a la lista ordenada en 100 grupos. Se utiliza para listas que son tan grandes que a lo mejor no me indica mucho dividirla en cuartiles, se dividen en percentiles. Y el equivalente sería el cuartil 1 es el percentil 25, la mediana, que es el cuartil 2, es el percentil 50 y el cuartil 3 es el percentil 75. Y otra vez, ojo, sigo hablando de que la mediana es el número de en medio y cuando hablo de cuartiles es cuartil 2, cuando hablo de percentiles es el percentil 50. En cuanto a las medidas de dispersión, que es otra forma de describir un conjunto de números, estas me indican el grado de dispersión de los datos. Las estadísticas más comunes que se utilizan como medidas de dispersión van a ser el rango intercuartil y la desviación estándar. Cada una de estas estadísticas va a medir la dispersión de los datos de diferente manera. Y entonces es útil no solo saber cómo calculo el rango intercuartil, calculo la desviación estándar, sino qué es lo que cada una me está diciendo, qué aspecto del conjunto de números es el que me está describiendo cada una de estas características. El rango es la diferencia entre el mayor y el menor número del conjunto. Entonces tengo este conjunto de números, busco el mayor, el menor, la diferencia es el rango del conjunto. La simplicidad del rango es útil porque refleja la extensión máxima de los datos. Ahora, hay veces que el valor de un dato es inusualmente pequeño o inusualmente grande en comparación con el resto de los datos. A estos datos se les llaman valores atípicos, los outliers, porque se encuentran muy lejos del resto de los datos. Y el rango se ve directamente afectado por estos valores atípicos. Una medida de dispersión que no suele verse afectada por valores atípicos es el rango intercuartil. Y este rango intercuartil es la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Estoy dejando fuera los valores extremos o los cuartiles en donde están los valores extremos. Y el rango intercuartil mide la dispersión de la mitad central de los datos. Una forma de resumir un grupo de datos numéricos e ilustrar el centro y la dispersión es usando los 5 números de el más pequeño, el que me marca el cuartil 1, el que marca el cuartil 2, el que marca el cuartil 3 y el más grande. Estos 5 números se pueden trazar a lo largo de una recta numérica para mostrar en dónde se encuentran los 4 grupos cuartiles. Estos diagramas se llaman diagramas de caja, los box plots, o diagramas de caja y bigote, porque tienen esos bigotes que me indican el número más grande y el número más pequeño. Estos diagramas están usando la caja, identifica cada uno de los dos grupos del cuartil central de datos y los bigotes ya se extienden hacia afuera de las cajas hasta los valores mínimos y máximos. Entonces es una forma de ver dónde están concentrados los datos, los valores atípicos, este tipo de cosas. Por ejemplo, para esta lista de 16 números, el rango, resto al mayor, le resto el menor. El rango de esta lista de números es 7. El primer cuartil
es 6, y acuérdense que estos descriptivos no necesariamente son parte del conjunto original de los números. El cuartil 3 es 8.5, el rango intercuartil, 8.5 menos 6, es 2.5. Y así se vería la gráfica de este conjunto de números, porque acuérdense que en el examen no necesariamente les van a dar los números originales, el set original de números. Parte del juego es que puedan extraer la información que contienen las gráficas. Y hay algunas variaciones en la forma en que les pueden dibujar la gráfica de caja. La posición de los extremos de las cajas puede variar ligeramente. Algunas gráficas les van a identificar los valores atípicos con ciertos símbolos, pero el chiste es que todas las gráficas de este tipo muestran el centro de la información en la mediana e ilustran la dispersión de los datos en cada uno de los 4 cuartiles. Por eso los diagramas de caja son principalmente útiles para comparar conjuntos de datos lado a lado. Si yo tengo dos listas numéricas y me dan sus box plots, sin que me tengan que dar todos los números en bruto, con base en estos diagramas yo puedo comparar las características de las dos listas de números. La mediana de la lista 2, que es aproximadamente 550, es mayor que la mediana de la lista 1, que aproximadamente es 450. Las medidas de dispersión, rango y rango intercuartil son mayores para la lista 1 que para la lista 2. Para la lista 1, estas medidas aproximadamente el rango es de 520 y el rango intercuartil de 430. La lista 2, aproximadamente 500 es el rango y el rango intercuartil es de 220. Ahora, en cuanto a la desviación estándar, a diferencia del rango y del rango intercuartil, la desviación estándar es una medida de dispersión que depende de cada número en la lista. Usando la media como el centro de los datos, la desviación estándar, y aquí, ojo, la media, es decir, el promedio, no la mediana, sino el promedio como centro de los datos, la desviación estándar toma en cuenta cuánto difiere cada valor de este promedio y luego toma el promedio de estas diferencias. Cuanto más se separan los datos de la media, mayor es la desviación estándar. Cuanto más se agrupen los datos alrededor de la media, menor es la desviación estándar. Otra forma de verlo es que la desviación estándar es la distancia promedio a la que los números del conjunto están de la media del conjunto. Como es distancia, la desviación estándar no puede ser negativa. ¿Cómo se calcula la desviación estándar? Lo primero que hago es calculo el promedio simple de los valores que me dan. Luego voy a encontrar la diferencia entre la media, entre este promedio y cada uno de los valores. Luego voy a elevar al cuadrado cada una de las diferencias para que precisamente sea solamente en cuanto a distancia, no importa que la observación esté arriba o abajo de la media, la voy a volver positiva. Encuentro el promedio de las diferencias al cuadrado, sumo todas las diferencias al cuadrado y luego lo divido entre el número de observaciones y tomo la raíz cuadrada no negativa del promedio de las diferencias al cuadrado. Esta es la fórmula de desviación estándar. Para los 5 datos, este conjunto de datos, ¿cómo calcularía la desviación estándar? Calculo el promedio simple de los valores, que es 7. Encuentro la diferencia entre la media y cada uno de los valores y luego elevo al cuadrado cada una de estas diferencias. La media, el promedio que es 7 menos 0, eso al cuadrado. Y así me voy. Ya que tengo el cuadrado de cada una de las diferencias, voy a encontrar el promedio de estas diferencias al cuadrado. Saco la suma y como son 5, entre 5 y este promedio es de 13.6. Y tomo la raíz cuadrada no negativa del promedio de estas diferencias al cuadrado. La raíz cuadrada de 13.6 es igual a 3.7. Y esta es la desviación estándar de estos datos. La desviación estándar, como la acabamos de definir, es un poquito diferente de la desviación estándar de la muestra. Cuando dicen desviación estándar de la muestra, uso la misma fórmula, solo que es n-1. Difícilmente van a encontrar un problema en donde les pidan echar el formulazo y sacar la desviación estándar.
Estoy haciendo esta nota sobre terminología para que no se vayan que no los vaya a desconcentrar el que hagan alguna especificación, desviación estándar de la muestra o desviación estándar de la población. Es una diferencia técnica y se están refiriendo a esto, que en el denominador a veces estoy dividiendo entre n, desviación estándar de la población, y cuando divido entre n-1 en lugar de n, se están refiriendo a la desviación estándar de la muestra, no de la población. La desviación estándar de la muestra es ligeramente diferente a la desviación estándar. La prefieren por razones técnicas cuando se está aplicando en una muestra de datos que se toma de una población de datos más grande. Entonces, en ocasiones esta desviación estándar se denomina desviación estándar de la población para distinguirla de la desviación estándar de la muestra. Algunos puntos importantes a recordar sobre la desviación estándar. Es una medida de dispersión. Lo que te está describiendo es qué tan regados están los datos del conjunto a partir del promedio del conjunto de datos. Para calcularla, lo que necesitas es determinar qué tan lejos está cada número de la media del conjunto de números. La desviación estándar es una descripción estadística que está tomando en cuenta cada uno de los números del conjunto. Entre más cercanos estén los números a la media, más pequeña va a ser la desviación estándar y viceversa. Vamos a hacer 3 ejercicios en 3 minutos y ahorita platicamos. La respuesta correcta del primero es el set que tiene la mayor desviación estándar es el segundo. La segunda pregunta es, ¿qué le pasa a la desviación estándar del conjunto? Esta se queda igual. Y la tercera pregunta es, si a cada una de las observaciones se les multiplica por 24, ¿qué le pasa a la desviación estándar? Esta se incrementa. Y vamos a ver el por qué. El segundo grupo tiene una desviación estándar más grande. ¿Por qué? En el segundo set, los primeros dos números, si se fijan, es de 440 a 442, están separados por 2 unidades. Esto hace que la dispersión entre los números en promedio sea un poquito más grande que la dispersión entre los números del primer set. Los números del primer set van 1, 2, 3, 4, 5. El segundo set, 5 observaciones, y no es que la desviación estándar sea mayor porque los números sean más grandes, sino es mayor porque la distancia entre cada una de las observaciones, hay 2 observaciones, 440 y 442, que están un poquito más distanciadas. Dicho de otra manera, si los números del segundo set fueran 441, 442, 443, 444 y 445, tendrían la misma desviación estándar los dos sets. El que sea 440 en lugar de 441 hace que esté más alejado de la media y esto incrementa la desviación estándar. Si yo graficara estos dos sets, cuando un set tiene una desviación estándar baja, que no están muy regados los números, se vería la gráfica así, como que las observaciones están más cerquita del centro. Cuando tengo una desviación estándar alta, las observaciones están más regadas y la curva es un poco más chata. En el segundo ejercicio, la desviación estándar no cambia. ¿Por qué? La pregunta es, ¿qué le pasaría a la desviación estándar si le sumo 24 a cada número del set? Esto no afecta los espacios entre los números del set. La distancia entre cada número y la media tampoco se habría afectado porque a todos les estoy sumando 24. Si yo representara el conjunto de números en una recta numérica y le sumo 24 a cada número, lo que estoy haciendo es desplazar todos los puntos 24 unidades a la derecha. Estoy recorriendo los espacios, estoy recorriendo la media, todo se recorre y la desviación estándar, el qué tan regados están las observaciones, se queda igual.
La siguiente pregunta, la desviación estándar se incrementa. Esto de increased by a factor of 24 significa que cada número lo estoy multiplicando por 24. Esto hace que todos los espacios entre los puntos sean 24 veces más grandes de lo que eran originalmente. Y cada punto va a estar 24 veces más lejos de la media y la desviación estándar se va a incrementar en un factor de 24. Cuando le sumas, imagínate que nada más lo recorres en la línea de los números. Cuando lo multiplicas cada una de las observaciones, se infla como un globo. Vamos a hacer otro ejercicio, vamos a hacer este ejercicio juntos. Si 600 aplicantes para un trabajo se les dio una calificación en una escala del 1 al 50 y estas calificaciones tuvieron un promedio de 32.5 puntos y la desviación estándar de todas las calificaciones fue de 7.1 puntos. La pregunta es, ¿cuántas desviaciones estándar hay arriba o abajo de la media? Estaría la calificación de 48 puntos. ¿Y cuántas desviaciones estándar estaría arriba o abajo de la media? Una calificación de 30 puntos. ¿Y a cuántas desviaciones estándar estaría una calificación de 20 puntos? La desviación estándar, 7.1. Una desviación estándar sobre la media sería una calificación de el promedio, 32.5 más 7.1, sería de 39.6. Dos desviaciones estándar sobre la media sería 32.5 más dos veces esta desviación estándar, que es 46.7. Usando el mismo razonamiento, si la calificación de 48 puntos está a R desviaciones estándar por encima de la media, entonces, para calcular a cuántas desviaciones estándar está, 32.5 más R por 7.1, que es igual a 48, despejo y tengo que mi variable va a ser igual a 2.2, que significa que 48 puntos son 15.5 puntos por encima de la media o aproximadamente 2.2 desviaciones estándar por encima de la media. Con la calificación de P puntos está a P menos 32.5 entre 7.1 desviaciones estándar de la media. El número de desviaciones estándar que una calificación de 30 está de la media sería a menos 0.4 desviaciones estándar. Y este signo negativo me indica que la calificación está debajo de la media. Entonces, 30 puntos son 2.5 menos o por debajo de la media, aproximadamente 0.4 desviaciones estándar debajo de la media. El número de desviaciones estándar que una calificación de 20 está de la media va a ser menos 1.8. 20 puntos son 12.5 puntos debajo de la media de 32.5 o aproximadamente 1.8 desviaciones estándar por debajo de la media. Aquí una observación que a lo mejor es muy obvia, pero 32.5 puntos, que es el promedio, está a 0 desviaciones estándar de la media. En este ejemplo, lo que estamos mostrando es que para un grupo de datos, cada valor puede ubicarse con respecto a la media utilizando la desviación estándar como regla. Este proceso de restar la media a cada valor y luego dividir el resultado entre la desviación estándar es lo que se denomina estandarización. La estandarización es una herramienta útil porque para cada valor de datos me proporciona una medida de posición relativa al resto de los datos, independientemente de la variable para la que se recopilaron los datos y de las unidades que estemos utilizando. Nota que los valores estandarizados están entre -3 y 3. Las calificaciones correspondientes, el de 48 puntos, 30 y 20, están todas dentro de 3 desviaciones estándar de la media. Y esto no es sorprendente porque cualquier grupo de datos, la mayoría de los datos van a estar dentro de 3 desviaciones estándar de la media. Por lo tanto, cuando cualquier grupo de datos está estandarizado, la mayoría de los datos se transforma en un intervalo en la recta centrado alrededor de 0, que se extiende entre -3 y 3. Y acuérdense que la media siempre se transforma en 0. Esto está relacionado con la distribución normal. La forma de una distribución normal es una campana simétrica, es algo así.
El centro es la media, la mediana y la moda, todo en uno. Si en el examen, en un ejercicio, te dicen, tiene una distribución normal, una de las cosas que te están diciendo es que el promedio de ese conjunto de números, la mediana y la moda, todos son el mismo número. Dicho de otro modo, en toda distribución normal, la media es igual a la mediana, que es igual a la moda. La desviación estándar es la medida de la distancia del centro, de la distancia de la mediana, de la media o de la moda. A una desviación estándar de cada lado del centro está el 68% de los valores. Aproximadamente 2/3 de todas las observaciones van a estar a una desviación estándar de cada lado del centro. En esta gráfica, el 68% están en esta parte central. A 2 desviaciones estándar de cada lado está el 95% de los valores y a 3 desviaciones estándar de cada lado está el 99.7% de los valores. A una desviación estándar de un lado del centro está el 34% de las observaciones, aproximadamente un tercio. A 2 desviaciones estándar, pero solamente de un lado del centro, ya sea a la izquierda o a la derecha, pero solo de un lado, está el 47% de los valores, y a 3 desviaciones estándar de un lado del centro está el 49.5% de los valores. En cuanto a moralejas estadísticas, cuando les den un problema en donde parece que no tiene nada que ver con estadística, pero tienen que sacar una suma extraña, suele ser relacionado, lo puedes sacar a partir de la fórmula de promedio, porque el promedio se saca a partir de la suma de los términos entre el número de términos. Acuérdense de verificar que los números de la lista estén ordenados de menor a mayor antes de encontrar la mediana. Y en todo conjunto uniformemente espaciado, acuérdense que la mediana es igual al promedio. Los conjuntos, acuérdense que pueden tener más de una moda, pueden ser multimodales. El rango mide la amplitud de los valores del conjunto, la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo, pero no va a tomar en cuenta las observaciones intermedias. Y el rango no puede ser negativo, lo mínimo que puede ser es 0 si todos los valores del conjunto son iguales. Ahora, la desviación estándar también es una medida de amplitud, igual que el rango, es decir, una indicación de cuán lejos los números en la lista están uno del otro. Y al igual que la media aritmética, pero a diferencia del rango, la desviación estándar sí toma en cuenta cada número de la lista. Si todos los números del conjunto son iguales, la desviación estándar es 0. Si se suma o se resta una constante a cada número del conjunto, la desviación estándar no cambia, porque nada más lo estoy recorriendo en la recta numérica. Si se multiplica o se divide el conjunto de números por una constante, entonces también se multiplica o divide la desviación estándar por esa constante. En una distribución normal, el 68% de los datos va a estar a una desviación estándar de la media, o 34% de cada lado, y el 95% de los datos a 2 desviaciones estándar de la media. Muy bien, pues eso es todo por esta clase. Muchísimas gracias y seguimos en contacto.